La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Vamos a compartir hoy una palabra bien especial. Tiene que ver con estar vigilantes, con estar atentos, ¿sí? Estar atentos. Mire, cuando yo trabajaba en un almacén eléctrico, que yo era vendedor, visitaba empresas por allá por Jumbo y por Palmira, y me tocaba viajar, ¿cierto? En esas visitas que yo hacía, yo visitaba, por ejemplo, el Centro Internacional de Agricultura Tropical. ¿Ustedes saben cómo se llama eso en resumido? CIA, ¿sí? Allí en la vía Cali-Palmira, y eso muy ordenado, inclusive en los tiempos que yo fui, llegué a ver la selección Colombia entrenando allá, ¿sí? En el tiempo en que estaba vivo este jugador de la selección que mataron, ¿no? Estaban entrenando allá y le pedí unos autógrafos a algunos allá y toda vaina. Yo todavía no conocía al Señor y gloria al Señor. Bueno, Dios me dio ese privilegio de conocerlos ahí en persona, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando salía uno de ese lugar, yo leía un aviso que me llamaba la atención. Ese aviso decía, maneja a la defensiva. Maneja a la defensiva. Y uno veía esas calles allá adentro, porque eso es como una ciudadela allá adentro. Eso es muy ordenadito, limpio, impecable, ¿cierto? Y todo muy, muy bonito. Pero decía en ese aviso, maneja la defensiva. Y yo decía, bueno, yo iba en mi motico, ¿no? Entonces, como uno iba, yo decía, pero ¿por qué a la defensiva? Si aquí casi no se ven ni carros siquiera. Pero le dan un mensaje a uno, mi hermano. Y es que literalmente, por favor, escuchemos. Y es que literalmente, miren lo que les digo, pasa que cuando usted está manejando un carro, ¿qué es manejar a la defensiva? ¿Alguien me da una idea de qué es manejar a la defensiva en un carro, en un vehículo? De eso William nos da sopa y seco, ¿cierto? Allá él apenas hace así, mire. ¿Sí? Manejar a la defensiva, siervos, es estar pendiente de los vidrios laterales, del retrovisor, mirando para acá, ¿sí? Así como muy pendiente de que alguien por ahí, usted puede ir muy bien, ¿sí? Por eso a nosotros literalmente nos guarda el Señor, hermanos, porque usted puede manejar muy bien, pero resulta que alguien por ahí atravesado, que se pasa un semáforo en rojo, o alguien que no respeta un pare, o alguien que va todo dormido, ¿cierto? De pronto en un momento determinado puede generar un daño. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? En esa parte, cuando vamos a el reinado de Ezequías, si usted quiere ver un poquito el resumen de esto, que va a ser prácticamente son 2 capítulos, ¿sí? En la Biblia, ustedes ven a un rey que cuando lo ven en Segunda de Crónicas 31 y 32, el resumen, solamente lo digo para aquellos que quieren ahondar un poquito más en la palabra y comenzar a ver cómo es el resumen, porque Crónicas, les aclaro esto que les va a servir. Los libros de Crónicas, primera y segunda, nos cuentan las historias que usted ve en Reyes, que usted ve en Samuel, ¿sí? Todo lo que sucedió con ellos, pero hay algo especial. ¿Sabe qué? Libro de Crónicas no menciona los errores, ¿sí? Para aquellos que lo quieran ver, simplemente era cuando ellos vuelven de la cautividad, ¿cierto? Entonces escriben el libro de Crónicas para mostrarle a sus hijos y enseñarles lo que hicieron los reyes, por ejemplo. Pero una cosa especial, no le mostraban los errores que tuvieron los reyes, ¿sí? No era tan detallado como se escribe, por ejemplo, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los errores que tuvieron, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, los errores que tuvieron, que cometieron ellos. En el libro de Crónicas no lo menciona, no menciona los errores, con el propósito de que las personas tuvieran un muy buen concepto de quiénes fueron los reyes que estuvieron sobre la nación de Israel y sobre el reino del sur, que era Judá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos a un rey, mis hermanos, que la Biblia dice, ninguno como él, ¿sí? Ninguno, no ha habido ni habrá, desde luego en el momento en que se escribe esto, no ha habido ni habrá ninguno como el rey Ezequías, ¿sí? ¿Por qué? Miren cómo describe la Biblia a este rey. En el tercer año
de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. ¿Por qué exaltará el nombre de Abí? ¿Por qué mencionarán el nombre de Abí ahí en la escritura? Y menciona a la madre y no menciona tanto al padre. ¿Usted nota eso? La importancia de... Dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, ¿sí? Él quitó los lugares altos, dice la escritura, que quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque la gente había colocado su fe. ¿Se acuerdan el tiempo de Moisés cuando se estaba presentando que la gente era picada de serpientes? Entonces, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés? Hazte un asta, o sea, haz un asta y le colocas un bronce en una serpiente, o sea, haz una serpiente de bronce y que cuando las serpientes picaran a las personas, la persona que hubiera sido picada mirara hacia ese asta, ¿sí? ¿Te señala a quién? A Cristo. Porque Cristo después dijo, ¿cierto? En su tiempo, dice, así como era levantada esa asta, así el Hijo del Hombre será levantado. Será un lugar entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Cristo queda entre el cielo y la tierra porque queda colgado en un madero y a partir de ello, ¿qué sucede? Entonces las personas podrían ser salvas y sanas. Entonces, ¿qué sucede? El problema del ser humano, que cuando la gente dice, venga, pero ¿por qué ustedes dicen que no podemos tener imágenes si Dios mismo permitió que se hiciera una imagen? ¿Sí? Ahí está. Aclarando esto, una cosa es que Dios lo diga y lo ordene. Cuando Dios dice, hagan unos querubines ahí al lado del arca, este argumento se lo va a encontrar usted con gente católica, lo digo con todo respeto, que le va a decir, pero ¿cómo así que no tengan imagen si mismo Dios hizo imagen? Sí, mis hermanos, porque es que Dios cuando lo ordena, Él sabe cómo responder por ello. Se lo explico. Yo a mi hijo, por ejemplo, si mi hijo tuviera 5 añitos, yo le puedo dar una orden, no me salga de la casa, una orden, no me salga de aquí, de la puerta, no me vaya a salir. ¿Por qué? Porque yo sé que mi hijo con 5 añitos en la calle, mejor dicho, le puede pasar algo mal. Pero yo como padre sí puedo salir porque yo sí sé cómo me comporto en la calle, ¿sí? Yo sé cuidarme en la calle. Entonces, ¿qué sucede con el niño? ¿Sí? Entonces, ahí viene la explicación. Dios mismo es el que dice hagan un asta, pero cuando Dios mismo ve que ese pueblo se estaba yendo a la idolatría, porque ese es el problema. Menos mal que en la Biblia no nos quedó descripción de Jesucristo. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué no nos quedó descripción de Jesucristo? ¿Cuánto medía Jesús? ¿Cómo eran sus cabellos? ¿Cómo era su barba? ¿De qué color? ¿Cuánto calzaba? No nos dice eso la Escritura. Precisamente Dios cuidando el corazón de los seres humanos. ¿Para qué? Para que no hiciéramos imagen, para que no hiciéramos escultura y para que no nos postremos delante de una imagen. ¿Sí? Por eso Dios lo hace de esa manera. Dice la Biblia que Dios es espíritu y es verdad. Y ya tenemos alguna claridad acerca, por lo menos, ¿cierto?, de cómo puede llegar a ser Jesús, pero literalmente nadie puede decir, venga, yo lo vi así, y era así, y era así, y así. ¿Por qué? Porque la Escritura, ni siquiera en la Escritura nos la dejaron para que no nos desenfoquemos. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que este rey, al ver esa idolatría, que la gente ya le estaba prácticamente rindiendo culto a una imagen, a una escultura, ¿qué hace ese rey? Ese rey destruye todo eso, y en los lugares altos quema todo eso también, lo destruye para sacar de Israel la idolatría, hermanos, porque hay veces tenemos ídolos, literalmente en el Antiguo Testamento era muy marcado a través de lo que esculpían, de imágenes, de esculturas, pero en nuestro tiempo ya nosotros tenemos claridad por la Escritura que los ídolos no solamente son esculturas, sino que todo lo que le quita el primer lugar a Dios, todo lo que le quita el primer lugar a Dios, para Dios es idolatría. ¿Sí? La palabra aborrecer en la Escritura tiene el simbolismo segundo lugar. Aquel que ama padre, madre, esposa o hijos antes que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y dice la Biblia también, el que no aborrece, dice en el texto que tenemos en Mateo 10:34, el que no aborrece a padre, madre, esposa o hijos, ¿sí? El que no los llega a aborrecer por causa de mí, no es digno de mí.
Y no estamos hablando ahí de la palabra que usted y yo conocemos como aborrecer. Qué pereza, horrible, no quiero saber nada. Eso es aborrecer en nuestros términos. Pero en el término bíblico, el original lo que está diciendo es, el que no me dé el primer lugar por encima de papá, mamá, esposa, hijos, padres o hijos, lo que sea, miren, no es digno, no es digno. Porque allí ese es el lugar de Dios, único lugar, exclusivo lugar. ¿Para quién? Para Dios. Ese es el lugar de Dios en nuestras vidas. Dice acerca de este hombre, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Vamos a ver todo lo que descifra la escritura acerca de ese hombre y verá que es un modelo. Dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, ¿sí? que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, dice la escritura, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Qué sucedió? A la par que este hombre está caminando correctamente, ¿qué comparación le hago yo con esto de caminar correctamente con Dios? Aquel que va manejando su carro y lo está haciendo correctamente. Aquel que chequea su carro, que está pendiente y toda esa cuestión, y que cuando sale a manejar lo hace correctamente, no se pasa un pare, ¿sí? Sin parar, sin hacer pues la pausa, no se pasa un semáforo en rojo, cuida. Mire, este hombre es como un representativo de eso. Estaba haciendo todo correctamente, lo estaba haciendo bien. Pero para eso es que podemos nosotros entender, o por eso es que podemos entender lo que la Biblia dice. No ignoremos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo, porque él anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y cuando nos vamos a la escritura nosotros decimos, a ver, Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿por qué oraba tanto el Señor? ¿Por qué se metía en la mañana a orar? ¿Y por qué en la noche volvía a meterse en oración? ¿Por qué mantenía en oración el Señor? Mis hermanos, por capítulos como estos en la Biblia. Mire, es que el hecho que usted esté caminando bien con Dios no quiere decir que el diablo no lo quiera destruir o no lo quiera atacar, o no lo quiera desenfocar o no lo quiera desviar. ¿Por qué? Porque el diablo vino para eso. Matar, hurtar y destruir. A eso fue que vino Satanás a esta tierra. Hurtar, matar y destruir. Él vino a hacer daño, ¿sí? Si se enfrentó al mismo Dios en rebelión, como lo decíamos ahorita en el estudio que Yolanda lo mencionaba, si fue capaz de enfrentarse al mismo Dios en rebelión, hombre, ¿qué será con nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Qué será con nosotros? Y aquí tenemos a un hombre que era un modelo como rey y que por causa de ser como era, la nación estaba prosperando, ellos estaban extendiendo, todo lo que hacen prosperaba, todo le salía bien a este rey, dice la Biblia. Y cuando el rey anda bien, supuestamente, ¿cómo debe andar el pueblo cuando el reinado es justo? Debe andar bien. Si la cabeza es bendecida, el cuerpo también es bendecido, ¿sí? Por eso no se puede de pronto ver como con buenos ojos cuando alguien por allá arriba comienza a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar, pero resulta que todos los que están ahí bajo la dirección de esa persona, simplemente arruinados, arruinados, arruinados y arruinados, ¿sí? Así no funciona bien. Eso debe prosperar a la par, ¿sí? Caída de Samaria, dice la escritura. Entonces ya tenemos claridad acerca de un rey que se estaba portando muy bien, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Que hubo un rey que se levantó contra ellos, que era el rey de Asiria, y simplemente quiso venir a hacerle guerra porque ya había tomado, digamos, para claridad, Ezequías era el rey del reino del sur. Las dos naciones, ¿cierto? Que estaban, los dos reinos, que era el de David, ¿cierto? El que seguían allí la visión de David, que eran los de Judá, ¿sí? La media tribu de Manasés, ¿cierto? Los que se habían quedado en el sur, porque recuerden que la nación se dividió en el tiempo que muere David y en el tiempo que muere Salomón. Entonces se forman dos bandos, 10 naciones al norte y 2 naciones al sur. En este momento todavía sigue la movida ya así, la nación de la tribu de Judá. Por eso usted escucha mucho la palabra judíos, 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 ¿sí? Ahorita ya está Israel como tal, pero los judíos son conocidos porque eran de Judea, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya el reino del norte había caído en las manos de ese rey de Asiria, ¿sí? Y ese rey, ya teniendo dominio sobre Israel, parte norte,
ahora quiere venir a tomar posesión de Judá también, de las otras dos naciones que estaban allí, o los dos pueblos, perdón, que estaban allí. Entonces, ¿qué dice? En el cuarto año, el rey Ezequías, dice que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Mire, siempre describe lo que estaba pasando en el otro lado. En el otro lado estaba reinando un rey que se llamaba Elá, pero estaba dominado, ¿sí? Dice, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. En Judea era Jerusalén, pero en el reino del norte era Samaria, ¿sí? Y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años. Y en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, no lo enredemos. Mientras aquí está reinando Ezequías, hacía 8 años el rey de Siria, Asiria, había tomado posesión del norte. Y ahora quería invadirlos a ellos, ¿sí? Dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto a río Gozán y en las ciudades de los medos. Un poquito de la enseñanza allí. Los imperios trabajan así en el Antiguo Testamento para nosotros describir y aprender a ver lo que Dios quiere que veamos. Cuando a las personas se las llevan cautivas, por ejemplo, las tienen cautivas y las tienen dominadas en un imperio, por ejemplo, lo que opera en el imperio babilónico. ¿Qué hacía Babilonia? Babilonia llevaba a las personas, invadía una nación y se las llevaba. ¿Y qué hacía? Las mezclaba, ¿sí? Las mezclaba. Comenzaba a mezclar costumbres y todo eso para que la persona pierda la identidad. Un poquito lo que pasa en el catolicismo. En el catolicismo, allí no hay una visión como tal, sino que hay adoración a santos, hay hechicería, mejor dicho, hay de todo, ¿sí? Hay una mezcla de todo. Por eso se llama Babilonia, la Biblia le llama destrucción de la gran ramera o de Babilonia también al tiempo final, porque hay mezcla de todo. Y eso es lo que hacían, ellos no acababan con una población, sino que se los llevaban cautivos para mezclarles conocimiento, ¿sí? Un poquito de lo que pasa ahorita. Entonces dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas de Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra, por eso Dios permitía que se los llevaran cautivos. Los asirios son los que usted conoce ahora como Siria, ¿sí? Y ellos llevaron y se metieron y se llevaron a la gente pues importante, porque lo que hacían era llevarse a la gente estudiada y a los más preparados y vengan para aquí y los colocaban, los esclavizaban para el servicio a ellos. Aunque no acababan con la otra población, simplemente inclusive hay veces la invadían y venían y traían personas de otros lados. Lo que el diablo quiere hacer con la parte doctrinal, una mezcla que se enrede todo para que las personas no tengan como fundamento la palabra de Dios. Vamos ahorita a hablar acerca de ese tal Senaquerib. Dice que a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en la que yo he pecado. Se lo voy a decir de otra manera. En una de las incursiones que hace este rey, ¿sí? Que se llamaba Senaquerib. Entonces este rey incursiona y se mete en Judá. Y vienen y amenazan al rey Ezequías. ¿Y sabe qué hace el rey Ezequías? Simplemente ¿cómo se diría? Se coloca bajo el yugo de ese rey. Y le dice a ese rey, no, nosotros hemos pecado. Yo creo que usted simplemente viene a hacernos juicio, nosotros hemos pecado. ¿Qué necesita? ¿Qué le doy para que no nos invadan? ¿Sí? Y mire lo que le impone este rey. Dice, apártate de mí y haré lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, ¿sí? Como más o menos unos 30 kilos de oro, de impuesto. Y 30 talentos de oro. Dice, dio por tanto Ezequías toda la plata que fue allá en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. O sea, cuando vino el rey, él le dijo, no, espere, no nos vaya a invadir. Venga, yo le doy lo que tenemos aquí. Y le dio el oro y le quitó el oro a las puertas y a los marcos que llamamos nosotros, ¿sí? Se lo quitó porque él mismo le había colocado a los marcos oro y todo. Ustedes saben lo valioso que es el oro. Y se lo dio como tal, como si fuera un impuesto para que ellos no lo invadieran, para que ellos no se le vinieran a meter. ¿Cómo se llama eso?
hacer negocio con el enemigo, hermano. ¿Sí? Hacer negocio con el enemigo. Yo ya le voy a decir que sigue después de que la persona hace un medio tratado de paz con el enemigo. Con el enemigo no negocie. Así como las políticas de algunos países. Con terroristas no negociamos. ¿Y sabe por qué? Porque el terrorista no va a parar. No va a parar. ¿Sí? Así como el diablo. El diablo, si una persona le da un dedito, se le lleva la mano. Si una persona le da la mano, se le lleva el brazo. Y si una persona le da el brazo, se le lleva todo el cuerpo, hermanos. Él no se va a quedar contento con lo que tenga de usted, que de parte suya haya salido para negociar con él. La Biblia dice, y no des lugar al diablo, porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay gente que negocia con el diablo. Hay gente que le dice a su hijo o a su hija, se le fue, sabe que por allá donde se fue no está bien, y le dice, venga, pero hasta las 12 nomás, hasta las 12, pero sabe para dónde va, ¿sí? Sabe para dónde va. Y negocia con el diablo. Venga, hagamos este negocito, pero venga, esta partecita la hacemos así bajo cuerda. Un poquitico nomás, hágale que no hay problema. Mire, le está dando papaya al diablo, ¿sí? Las cositas así, lo digo con todo respeto ahí, del noviazgo. Que venga, que el besito por aquí nomás, que aquí cerquita de la boca y se va yendo por ahí la cuestión. Y usted sabe normalmente al final dónde va a parar eso. Porque el diablo es astuto, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de un rey que siendo guardado para Dios y toda esa cuestión, comete el error de negociar con el enemigo. Y le da todo lo que tenía en oro, ¿para qué? Para que no lo invadiera. Pero ¿qué sucedió después? Después, versículo 17, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, yo decía Tarzán, y mandó ¿a quién? A Tartán, al Rabsaces al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército. Esto no era más que títulos, ¿sí? Son no son nombres de personas, sino que en esa cultura, estos eran líderes del ejército, que los mandó. ¿Para qué? Dice, desde Laquis, que era la capital de donde estaba Siria, allá donde estaba el tipo en la sede central, contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller. O sea, el rey no salió, Ezequías no salió, pero Ezequías le mandó allí, como decir, a unas personas para que hablaran con ellos a ver qué podían hablar, qué podían acordar. ¿Por qué? Porque estos habían llegado con un gran ejército. Recuerde que en ese tiempo había murallas, ¿sí? Las naciones hacían murallas para que no pasaran. Pero ¿qué era lo de sitiar? Sitiar es que alrededor de esas murallas, el ejército o el bando contrario, lo que hacía era cercar todo para que no entrara ni alimento, ni comida. Si había estanques de agua que llegaban a la ciudad, el acueducto, ¿saben qué hacían los ejércitos contrarios? Desviaban el río, lo desviaban para que la gente, ¿sí?, no entrara, el agua no entrara a esa ciudad y la gente comenzara a poner a la gente contra el rey. Poquitico lo que ustedes escuchan por ahí de las famosas, que alguien coloca en este momento en impuestos para el mundo entero. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué colocan? Aranceles. Como quien dice, les pongo impuestos, al final, ¿qué se va a cumplir? Que la misma gente se coloque contra sus gobernantes. Es lo que han hecho, por ejemplo, con Venezuela, son las estrategias, ya que no se pueden meter a las malas, entonces lo que hacen es bloquear, a ver hasta cuándo la gente aguanta. La pregunta es, ¿quién es el que se va a perjudicar ahí? ¿Quién es el más perjudicado? El pueblo, ¿sí? Entonces, desde luego, miren que las estrategias van por ese lado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Vamos en el 18. Llamaron luego al rey, pero él envió, ¿cierto?, a sus representantes, y él les dijo Rabsaces, decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Te has rebelado contra mí?
le manda a decir al rey Ezequías, a la nación de Judá, ¿cierto? A lo que representaría la iglesia, a lo que representaría usted y su familia, a lo que representarían sus finanzas, su economía, su bienestar familiar. Y usted comienza a escuchar amenazas. Yo le pregunto aquí cuántos amenazados hay. ¿Hay alguien aquí que esté amenazado? ¿Ni uno? Yo le diría a usted, todos estamos amenazados. Todos estamos amenazados. Unos de una manera y otros de otra. Por ejemplo, hay unos que están amenazados con un papelito que les llegó después del examen que se hicieron. Y en ese papelito dice, usted tiene esto. Y si no se pone pilas, le va a pasar esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Ese dictamen viene a representar una amenaza contra la vida y la tranquilidad y la paz de la persona. ¿Sí? Ese resultado es representativo de una amenaza de muerte. Para una persona, por ejemplo, que le digan cáncer, eso es un representativo de una amenaza de muerte. ¿Sí? Nos amenazan constantemente. Estamos viendo en la televisión toda la violencia en la ciudad, toda la inseguridad. O usted, madre de familia, se queda muy tranquila cuando su hijo se va de la casa pues a trabajar y usted dice, no, yo sé que sí. En el caso nuestro, por la gracia de Dios, sabemos que estamos confiados en Dios. Pero literalmente no deja de ser una amenaza la inseguridad de la ciudad, ¿sí? La economía, cómo venga la economía, cómo se va a manejar la economía más adelante. Se llama amenaza, hermano, ¿sí? Pues esta nación, ¿sí? Estaba bajo amenaza. Cuando vinieron estos representantes y dicen eso, dice, he aquí que confías en este báculo de caña cascada. Ellos tenían el concepto de que Israel, o que Judá, aquí en este caso, se estaba apoyando en el rey de Egipto, para decirle, venga, protégenos, ¿sí? Pero no era cierto. El rey de Judá no había visto, no se había acercado a Egipto para pedirle apoyo, pero comienzan con las mentiras. Y resulta que los que están escuchando aquí, no solamente son los 3 delegados de parte del rey, sino que toda la ciudad estaba en ese muro escuchando. La gente de la ciudad estaba escuchando las amenazas de este hombre con su ejército. Yo le pido el favor, colóquese, deje volar su mente en este momento y haga de cuenta que usted está en una situación de esas. Que usted está en su casa y afuera hay alguien amenazándolo, diciéndole, me le voy a tomar su casa, voy a acabar con su familia, voy a acabar con sus hijos, los voy a poner a vivir mal, ¿sí? Yo le pregunto a usted qué sentiría. Porque eso es lo que estaba pasando literalmente con esa nación en ese momento. Ellos están en una muralla y vienen unas personas a amenazarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Miren, no confíen en esos que antes le ayudaron. Dice, en el cual si alguno se apoyara, está hablando del rey de Egipto, se le entrará por la mano y la traspasará, como decir, una caña cascada, ¿sí? Ustedes se quieren apoyar en Egipto, viene a representar un báculo, un bastón, que se les va a reventar y se van a clavar eso en la mano. Eso es lo que le está diciendo este hombre, ¿sí? O sea, no confíen en eso. Tal es el faraón de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís, oiga esta parte porque aquí ya hay palabras mayores. Aquí ya viene otra parte más complicada. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén? Delante de este altar adoraremos a Jerusalén. El concepto, porque aquí tiene que aclararse esta parte, el concepto de ellos es que Israel, al tener imágenes, también confiaba en ellas. Y como Ezequías las quitó, este rey dice, aquí lo que hubo, ¿saben qué fue? Una ofensa al Dios de Israel. O sea, este rey acaba de ofender a Dios. ¿Ustedes creen que Dios los va a defender si este rey lo que hizo fue ofenderlos al quitar las imágenes? Ese es el concepto que tiene la gente, ¿sí? Ustedes no pueden quitar el cuadrito de la casa. Ustedes no pueden quitar la imagen, el crucifijo, no lo pueden quitar. Porque si ustedes quitan ese crucifijo, se van a meter problemas con Dios. ¿Qué le dicen las abuelitas? ¿Qué dicen los padres a uno? Cuando uno llegó con la información, mire, Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece las imágenes, ¿sí? ¿Qué concepto trae? Para la gente común, usted llega a quitar, por la casa una vez pusieron una cosa de esas y llegaron los pentecostales que tienen confianza para eso, los unitarios, y llegaron y tumbaron eso, hermanos. Y eso se levanta la gente como decir, nos están ofendiendo y ustedes se están metiendo con Dios y esperen y verán lo que les va a pasar. Yo estuve visitando un tío que ellos son de una corriente que se llama Mario Braham, el fundador de ese movimiento donde ellos estaban. Y en todas las casas de ellos había un retrato de ese señor. Mario Braham fue
general en la Biblia, uno de los generales de Dios que dicen en un libro que llaman Los Generales de Dios. Era un hombre utilizadísimo por Dios en Estados Unidos. Pero ese tipo al final se desenfoca dando a entender que Él es Cristo. ¿Sí? Se desenfoca. Pero ese movimiento siguió. Y es bien tremendo porque esa gente no se congrega, mis hermanos, para escuchar a un pastor hablando. Ellos colocaban videos del tipo cuando predicaba. Videos. El tipo murió. Y lo que dicen los estudiosos, los que tienen que ver con esto, pues, de las biografías de la gente, es que el tipo en ese accidente muere y su esposa a punto de morir, él, dicen ahí, le dio la mano a su esposa y le dijo, vive. Pero él murió y que la señora vivió, ¿sí? Y tienen en sus casas la foto del tipo y tienen la foto de una nube como redonda así, pero impresionante. Vaya, quíteles eso, vaya, dígales, porque yo fui a la casa de unos primitos que están en eso y apenas les dije, pues yo me puedo llevar esto para demostrarles que ustedes son idólatras. Hermano, les cambió el semblante a todos, se me vinieron todos, pues llévatelo, de la esquina no pasas porque Dios te mata. Y yo para evitar problemas, no me lo voy a llevar pues porque ustedes de pronto se me enferman aquí, ¿sí? Pero literalmente, hermanos, es idolatría y es por eso, ¿sí? Que este rey aquí, ¿sí? Ellos dijeron, no, este ofendió a Dios y ustedes se están apoyando en un Dios que ofende, o en un rey que ofende al mismo Dios de ustedes. Entonces, porque él no entendía, ¿sí? Dice, ¿en qué versículo voy, Cami? Disculpa. 18. 22. Dice el 22. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des, dice la escritura, que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes a ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Comenzó el tipo a decir, mira, yo soy el menor del ejército, el menorcito, este es el ejército menor. Cuando venga todo el ejército, ¿ustedes qué van a hacer? Si contra mí se están rebelando, cuando venga todo el ejército, ¿para dónde van a pegar? Y así trabaja el diablo, mire. Amenaza, miedo. Identifique que cuando algo quiera traerle miedo, que no es el miedo natural, mi hermano, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Aprendamos a identificar que el diablo lo que hace, esa es su especialidad, amenazando y diciendo, lo voy a destruir, lo voy a acabar. Eso es lo que dice. Pero Dios es calladito. Dice la Biblia que en su tiempo Él se manifestará. Entonces dice, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová? Oiga, y ahorita mire lo que dice. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. O sea, yo vengo de parte de su Dios a decirles que los vengo a destruir. Miren cómo es el maligno, ¿sí? Digamos, de astuto, que quiere colocar de pronto la duda, porque de pronto a la mente de alguno de ustedes, de pronto a la mente mía, a la mente de cualquier creyente que camine derecho con Dios, puede venir en un momento determinado un dictamen contrario y decir, ay, ¿será que es que Dios me está castigando por algo? ¿Será que yo hice algo malo y Dios me está mandando este castigo? No, mis hermanos, hay enfermedades que vienen por causas culturales, por causa del ambiente, yo les he dicho a ustedes, por causa de una mala alimentación, inclusive cuando la persona se alimenta y no de la manera correcta, puede venir a la persona una enfermedad también, ¿sí? Hay cosas. No siempre es por causa de pecado. El apóstol Pablo en la Biblia habla de un aguijón y se deduce porque le dice a los Gálatas, ustedes hubieran dado hasta sus ojos, y yo sé que ustedes me aman tanto que hasta podrían haber dado sus ojos por mí. Y de ahí deducen los estudiosos que es que el apóstol tenía un problema en sus ojos, ¿sí? Entonces, no todas las enfermedades son por causas de esas, no todos los dictámenes. Pero ¿qué sucede aquí con este hombre? Él le dice, yo vengo de parte de Dios para destruirlos. Él mismo fue el que me envió. ¿Y qué podría pensar en su momento de pronto también el rey de Judá, que era Ezequías? Oiga, pero si acabó con Samaria y acabó con el reino del norte,
¿Qué tal que venga así de parte literalmente de Dios? Pero él sabía que estaba honrando a Dios, ¿sí? Él sabía, porque había derribado los lugares altos, porque estaba en la comunión con Dios, porque estaba obedeciendo en todo a Dios. Por eso, cuando usted camine y yo camine en esos senderos, debemos de andar paraditos, bien parqueaditos, hermano, sabiendo que de quién temeremos, ¿sí? Porque dice la Biblia, el que se levante contra nosotros, delante de nosotros caerá, porque sin Dios lo hará. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando caminamos correctamente, miren, lo que se levante, ¿sí? Lo que se levante no va a resistir porque Dios peleará por nosotros, dice la Escritura. Gloria al Señor. Dice, entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Semná, y Joá, al Rasacés, te rogamos, voy a adelantar un poquito, te rogamos que nos hables en la lengua que nosotros entendemos, porque es que no queremos que la gente te escuche. Y precisamente eso fue lo que ese tipo va a hacer, a meter miedo, a infundir miedo. Y llega y les dice, ay, a ver, ¿cómo así? ¿Ustedes creen que venimos a hablarle a ustedes nomás? No, a todo el pueblo. Ustedes van a terminar comiendo de su estiércol y van a terminar tomando de su orina. Ustedes van para la caída. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser, deben dejar que nosotros los esclavicemos. En otras palabras, ese era el mensaje, ¿sí? Y miren las promesas que por ahí les da. Dice en el versículo 31, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y cada uno beba de las aguas de su pozo, ¿sí? Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de granos, de vino, tierra de pan, de viñas, de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. Mire el engaño. Metamos en el negocio. Venga, yo sé que es torcido, pero usted va a terminar, vea, luqueado. Le va a ir bien, hermano, ¿sí? Uy, mire, esa muchacha le está dando el ladito. Uf, yo de usted aprovecharía, ¿sí? Mire, vea, pues que, ¿cómo vas a dejar escapar esa oportunidad? Usted sabe que estamos en el país de la papaya que me den, ¿sí? Papaya que tomo. Mi hermano, le hace creer lo bueno, le hace creer que el final va a ser bueno. Mire que este hombre le dice, ustedes van a terminar bien porque el rey, ¿cierto? El rey de allá les va a Senaquerí, los va a poner a vivir sabroso, les va a poner a vivir bien bueno, les va a dar de todo para que ustedes vivan bien bueno, pero sálganse de ese yugo, o sea, no más con el rey Ezequías. Ahora entréguense a nosotros, es lo que les está diciendo. Esa es la especialidad del diablo y alguien decía por ahí, el diablo promete mucho, da poquito, pero al final todo lo quita, hermanos, ¿sí? El diablo promete mucho, da poquito, pero al final todo lo quita. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones, viene otra parte, otra forma de atacar? ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad, de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Jena y de Liba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué le está diciendo el rey, esos militares ahí a este pueblo? Mire, ¿no hemos acabado ya con un poco de gente? ¿Qué escucha la persona con un dictamen de cáncer? No, pues que el cáncer, hermano, ha matado yo no sé cuántos. Esos muchachos que se meten a las drogas, no, eso de ahí no sale. Miren, todos terminan mal, ya no hay esperanza. Todo el que se metió al homosexualismo, ya de ahí no sale, ya ahí quedó atrapado, ya no hay nada que hacer, ¿sí? No, usted perdió la platica, mire, se metió en ese negocio, hermano, y ya ahí no sale nadie de ahí, ¿sí? Mi hermanos, esas son las amenazas que el diablo te hace creer o nos quiere hacer creer, ¿sí? Que todo está perdido. ¿Por qué? Porque como le pasó a otros, pero la gente no cae en cuenta que esos otros no tenían a Dios o no se apoyaron de la manera correcta en Dios. Y por eso Dios no los pudo librar porque Dios es justo. En el discipulado decía Yolanda, ¿cierto? Cuando la gente dice, vea, nos va mal y le echan la culpa a Dios y se olvida, que no hay infierno. Que va a haber infierno, mire, Dios no es tan malo, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Sí, eso es verdad, Dios no manda a nadie al infierno, es la persona misma la que se manda para el infierno por incrédula, ¿sí? Pero Dios tiene que aplicar su justicia y eso es lo que la gente ignora. La gente dice, Dios es amor,
Dios es amor y es verdad. Pero una de las formas del amor es la disciplina también. Porque si uno no corrige o no disciplina, entonces no está amando a la persona, no la ama. ¿Sí? El que te ama te va a decir la verdad. Desde luego debe ser con las palabras correctas o con la actitud correcta y en el momento indicado. Pero te lo dice. ¿Sí? No se queda callado, sino que te lo dice. Entonces dice, ¿dónde voy, Cami? ¿De pronto me ayudas? 26. 35, por Dios. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? No, que lo que le pasó allá en Venezuela, que lo que pasó por allá en otro país y en otro país. No, ya ustedes están, mis hermanos, no es cierto. Aquí hay una iglesia que ora, aquí hay una iglesia que intercede. La santería se quiere tomar esto aquí. La ley que les decía, que recientemente colocaron en un proyecto de ley, la colocan allí en Asmiset y muestran la reunión que se llevó a cabo, tiene que ver con religiones ancestrales. Van a permitir que venga, ojo con eso que le voy diciendo, porque por ahí alguien lo menciona, pues, ¿cierto? Hasta los de Hezbollah, ¿sí? Tendrían participación aquí en Bogotá con una de sus, no sé cómo le llaman ellos a eso, mezquita, ¿cómo le llaman eso? ¿Sí? Pero eso es lo que quieren implementar. Entonces cualquiera diría, no, ya no hay nada que hacer. No, tenemos a Dios de nuestro lado. Y la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y por el contrario, nosotros condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Mire, a nosotros nos están enjuiciando, pero nosotros a ellos los estamos condenando, ¿sí? Nosotros seríamos condena para ellos. Ellos apenas nos enjuician, pero nosotros vamos a hacer su condenación, siervos de Dios. Gloria a Dios. Entonces dice que el pueblo cayó y no respondió porque esta gente estaba hablando más de la cuenta. Mire, ¿dónde está Dios? Mire que no los protege. Mire lo que hemos hecho con otras naciones. También lo vamos a hacer con ustedes. Amenazas. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandado el rey, el cual había dicho, no le respondáis. ¿Sí? Judá. Capítulo 19, mis hermanos, aquí ya empieza el desarrollo de lo que es la defensa de Dios. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. ¿Sí? Cilicio, se rasgan las vestiduras, es una manifestación de dependencia total de Dios. Usted ve que cuando ellos recibían una mala noticia, se rasgaban las vestiduras diciendo, Señor, si tú no nos libras, no podemos hacer nada. Estamos en tus manos, somos dependientes de ti. Eso quiere decir rasgarse las vestiduras, simbólico pues a lo que ellos hacían, que era literal. Y este rey entra en la casa de Jehová, mis hermanos, y envió a Eliaquim, mayordomo, a hacer una escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, donde el profeta Isaías, es la primera vez que se manifiesta aquí en la Biblia el profeta Isaías, ¿sí? Donde se comienza a conocer, dice, hijo de Amós. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. ¿Usted imagina a un niño a punto de nacer y la mamá ya sin fuerzas, sin ninguna fuerza ya? Y ese niño a punto de nacer ya. ¿Qué querría decir eso ya ahí? Muerte, ¿sí? Muerte, esa mamá va a morir. Si no tiene fuerzas, ¿con qué fuerzas van a nacer ese bebé? Y ese bebé también tendría el riesgo de ¿qué? De nacer muerto, hermanos, ¿sí? Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda, ¿sí? Dice en el versículo 14 del capítulo 19, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió a Ezequías delante de Jehová. Se lo voy a decir, yo lo hice un día. Cuando a mí me llegan esos servicios y yo estaba en esa época donde no tenía prácticamente ni para un bombón, hermanos, y me llegan con la famosa factura del cobro de 2 o 3 meses que ya estaba yo atrasado de los servicios públicos. Y cuando me llega ese recibo, simplemente lo coloco al lado de la Biblia
y comienzo a hablarle, parece una locura, pero comienzo a hablarle a la situación. Y le digo, ya fuiste pago, el Señor pagó por mí, ¿sí? Sin entender por qué, pero lo hice. Salió de mi rostro una sonrisa, no risa, una sonrisa, hermano. Comencé a reírme, y comencé a reírme, y le aseguro que el que me hubiera visto por ahí, menos mal que me veía gente creyente, estaba rodeado de gente creyente ahí, dirían, se volvió loco, ¿sí? La gente dice que tú y yo estamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo estaba haciendo era profético. ¿Qué sucedió a los 2 días? Fueron a cortarme la energía. Estoy yo en el segundo piso, estábamos orando, sí, porque yo salía a trabajar también, yo salía, pero la verdad no me resultaba nada. Y ahí en el balcón de la casa, cuando me dice alguien, están cortando la luz. Y yo, Santísima Biblia, y me bajo yo por allá por la escalera. Mis hermanos, vuelvo y repito, eso es Dios, literal. Le digo yo al Señor sin conocerlo, un Señor que fue con los aparatos y abrió toda esa cuestión el contador. Y cuando va a cortar, le digo yo, caballero, discúlpeme, el Señor me dijo que en 2 días me llega la plata para pagar esos recibos. ¿Verdad? Señor le dijo, sí, señor. Listo. Cerró la puerta, cogió su carro y se fue. Solo Dios. Y literal, la plata resultó. ¿Sí? Mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Papá me muestra un examen, me llama, me dice, mi hijo, me salió un examen que tengo, no sé si fuera un carcoma. Eso, carcoma es algo canceroso. Carcinoma, bueno, no sé. Algo así. Y me dice, mi papá, ya mayorcito y todo, pero me dice, mi hijo, me acaban de decir que tengo cáncer por aquí como en la nariz, una cosa de la nariz, no sé. Le digo yo, papá, listo, tranquilo, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Como si yo tuviera la solución. Me demoro como 3 días y a los 3 días subo a la finca y mi papá me muestra el papelito y me dice, vea, aquí dice que yo tengo eso, vea. Yo tengo cáncer. Llega mi papá y me dice eso. Saco yo mi Biblia, la abro en Isaías 53 y le digo, papá, aquí hay 2 papeles. El uno viene de creación humana, porque es el resultado de una máquina que los hombres hicieron, que te muestra la realidad. La realidad. Esto es lo que estás viendo. Pero este papelito que dice aquí, la escritura, es palabra de Dios. Y dice aquí que ya vos fuiste sanado por la llaga de Cristo. ¿A cuál de los 2 papelitos le vas a creer? Mi papá me dijo, no sé, mi hijo. Me dijo así. Yo le dije, papá, déjeme creer por usted. Yo le creo a este de aquí. Vamos a orar y verás que ese resultado se cancela. Mis hermanos, oramos por papá y pasada una semana, 2 semanas, algo así, le tocó volverse a hacer el examen y le dijeron, usted está sano, usted no tiene ningún problema, no tiene enfermedad. Damos la gloria a Dios, porque usted tiene que aprender, hermano, y yo tengo que aprender a hablarle a la situación. Y más, si viene en un papel, hermano, sáquele la palabra, sáquele la Biblia y dígale, a ver, ¿qué decís aquí? Mirá, ¿sí? Parece una locura, pero las cosas hay veces se le habla. Dios bendecía los alimentos. La Biblia dice, he puesto al cielo y a la tierra por testigo, ¿sí? Y Dios le habló a las aguas, a la tempestad, ¿sí? Parece un poquito locura. Hágalo sabiamente, ¿no? Hágalo sabiamente, no lo haga delante de las personas incrédulas porque van a decir que hermano, allá en esa iglesia le patinaron el coco ya. No, hable por fe y hable con fe, ¿sí? No solamente voy a hablar por fe, me está pasando tal cosa, pero estoy sano o estoy bendecido por fe. No, pero háblelo también con fe. Con fe, no es solamente por fe, sino con fe, de que lo que está diciendo usted de verdad lo está creyendo, ¿sí? Usted lo está creyendo. Dice que él presentó esas cartas ahí en el templo y oró Ezequías, versículo 15, delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Mire, cuando la persona maldice a Dios, cuando una persona tienta, se dice, ¿cierto? Tentar a Dios, está a punto de caer.
es porque ya está a puntico de caer. De ahí para allá comience a ver cómo viene la caída. Pero cuando la gente se ensoberbece, estos gobernantes y estas autoridades sobre los países que hay, que cuando comienzan ya a creerse Dios, Nabucodonosor, no fue el poder de Nabucodonosor con el que construí todo este imperio. ¡Ah! Inmediatamente, ¿qué le vino a él? La humillación. La humillación. Porque Dios exalta al humilde, pero al soberbio Dios lo atiende de lejos, dice la Escritura. ¿Y qué sucedió? Este hombre comienza a pedirle y a clamarle a Dios por ayuda. Ahora pues, versículo 19, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. El propósito es que se glorifique Dios. Ese debe ser el propósito. Señor, que sea reconocido cuando oras por un enfermo, por una sanidad. Corre para un lado tu yo-yo, ¿sí? Uy, para que se den cuenta que vea, que yo, mejor dicho, ¿sí? No, exaltemos el nombre de Dios. Oremos por esa enfermedad. Se va esa enfermedad en el nombre de Jesús. Pero cuando vea la sanidad, córrase para un ladito, hermanos. Córrase para un ladito para que la gloria sea del único que la tiene, el dueño de la gloria, ¿sí? Dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el santo Israel le manda a decir Dios ¿a quién? A Senaquerib, rey de Asiria. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a la altura de los montes, a lo más insaciable del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Le está diciendo, he acabado, cuando ese hombre le decía, yo he acabado otros imperios por ahí, otras naciones, he acabado a todo el que se ha enfrentado a mí. ¿No lo voy a hacer con usted también? ¿Y ese diosito que tienen ustedes? Ninguno de esos dioses se ha podido defender del Dios mío. Eso era lo que decía. En la Biblia la pelea era muy marcada por la parte de los dioses, hermanos. Y literalmente lo que se vive son peleas espirituales. Eso que usted ve disfrazado de un político, eso que usted ve disfrazado de un ladrón, eso que usted ve disfrazado de una persona, un violador, no es más que influencias espirituales obrando en esas personas. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores espirituales en las regiones celestes. No pelee más con su esposo, no pelee más con su esposa, no pelee más con sus hijos, está cayendo en la trampa. Es lo espiritual que los tiene dominados. Contra eso es que usted tiene que pelear, no caiga en la trampa. Porque el que se huelga, el que disfruta de verlo a usted peleando contra otra persona es el diablo. Porque está logrando su cometido, que nos acabemos los unos a los otros. Cuando lo de Dios es, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales en las regiones celestes, en el segundo cielo, ¿sí? Que influencian la mente de las personas para que hagan lo que hacen. Se lo voy a decir de esa manera como literalmente, tristemente está viviendo en nuestra ciudad. Y lo reitero por causa de la página que se tiene de la Junta de Pastores. Hay gente que allí parece que no lo entendiera. Porque es que, un ejemplo, y lo digo con respeto, si el presidente fuera la pelea entre el presidente y Dios, hombre, ni una cucaracha, hermano, no representaría ni una cucaracha delante de Dios. La pelea no es contra este hombre. La pelea es contra las influencias espirituales que están dominando, ¿sí? Para meterse a través de la santería, de la brujería, de la hechicería, que tienen la mente de gobernante, no solamente él, los de derecha, izquierda, los del centro y para adentro, todos esos. Todos están bajo influencias espirituales. El mundo está bajo el maligno. Y el maligno lo que utiliza precisamente es el poder político para dominar, ¿sí? Eso es lo que hace el maligno. Entonces la pelea no es contra ellos, para que no caigamos más en la trampa. ¿A quién has vituperado? Dios le dice, puedes hacer rey.
Y al final, mire, ahorita viene la promesa de Dios para tu vida y para mi vida, porque estamos ahí también nosotros, sí, simbólicamente en esa lucha contra estas amenazas que nos vienen a imponer por causa de caminar correcto. Tú comienzas a caminar correcto, tus hijos, tus hijas los estás criando bien, y de un momento a otro uno dice, pero ¿por qué este muchacho se tiene que juntar precisamente con los más desubicados? ¿No le pasa a algunos en los colegios? Tienen sus hijos y les están enseñando buenos principios. ¿Pero qué sucede en el colegio? El pelado que hace la embarrada, el que es la patada, el que es desobediente en el colegio, y resulta que con ese es que se junta el hijo de uno, ¿sí? ¿O qué sucede hay veces también, cierto, en la casa? Por Dios, tenemos tantas cosas para conocer de Dios, aprender de Dios, y al muchacho le das por la música rock. Y le da por esa música, ¿cómo se llama esa música? Punch, 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 punch. Eso, metal. Y le da por eso precisamente. Y uno dice, ¿pero por qué? Tantas formas de vestirse, pero ¿por qué la niña quiere comprar? Es lo que, ¿sí? Una correa extendida ahí, eso, una minifalda. ¿Por qué se tiene que querer vestir así si se le han enseñado principios? Mi hermano, porque estamos bajo amenaza. Porque estamos en el mundo, ¿sí? Entonces dice el Señor, la promesa, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo te pondré garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde viniste. Te lo voy a decir así para ir dándole el quiebre. Ese rey se tendría que volver. Porque Dios le dijo, vea, lo van a invadir por otro lado. Mandó la información de que lo iban a atacar por otro lado. Ese rey se tuvo que volver para su ciudad. Y en su ciudad, sus dos hijos, él tenía 3, pero 2 de sus hijos lo mataron al rey, ¿sí? A Senaquerib. Lo mataron sus propios hijos. Y el ejército que estaba acampando ahí afuera de Israel, de Jerusalén, de Judá, perdón, ¿sí? ¿Qué sucede? La Biblia dice 185,000 murieron en la noche así. 185,000. Aquí nos impresionamos cuando hubo ese tsunami, cuando las Torres Gemelas, ¿cierto? Que murieron como 3,000 personas en las Torres Gemelas, dicen, ¿sí? Pero en ese campamento que habían hecho, amanecieron muertos 185,000 personas. Mi hermano, Dios pelea por ti. Sigue simplemente caminando recto. Ahora, caminar recto no quiere decir que el diablo no va a mover sus fichas o no va a querer mover sus fichas. Por eso la Biblia dice que no ignoremos. La Biblia dice, someteos a Dios. Mire, reprendamos al diablo y él huirá. ¿Pero qué nos toca? Estar primero sometido a Dios, pero no se quede sin reprender al diablo. Por eso, ¿cuál es la forma de reprender todo esto? Orad sin cesar. Ore en todo tiempo. Para que usted cubierto allí con la sangre de Cristo, con la presencia de Dios, por causa de su comunión con Dios, mire, el enemigo se puede venir contra usted por un camino, pero ¿qué dice la Biblia? Por 7 saldrá huyendo, mis hermanos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice el Señor, le dijo a Josué, ¿sí? Porque yo estaré contigo, ¿sí? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Cuántos creen? Yo estaré contigo. Tus hijos, tu familia van a llegar a buen puerto. Tu vida va a terminar bien en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque Dios está con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, bendito sea su nombre. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Colócate sobre tus pies, amada iglesia. Gloria al Señor. Porque la Escritura nos habla, mis hermanos, que al final, todo lo que había amenazado a este rey, todo eso se fue, mire, fue como un viento malo, un mal momento que pasó y ya. Porque lo que dice la Biblia es que ellos luego, inclusive, de lo que ellos habían hecho, porque esos sitios no eran por un solo día ni por un año, en ocasiones eran de años que sitiaban un país. Se hacían los ejércitos fuertes allá afuera para que no entrara comida, para que no entrara alimento, para que ellos no pudieran salir tampoco, porque si abrían la puerta se les metían. ¿Y qué sucede? Pero esta gente estaba comiendo los frutos que Israel y que Judá en este caso había sembrado.
los estaban dejando en hambre. Pero ¿qué sucede? Dios les dice, tranquilos, que ustedes van a comer. Este año van a comer. El otro año, ¿sí? Y de lo que ustedes siembren también aquí, van a comer también. Tranquilos, que no va a escasear la comida, el alimento, no va a escasear el bienestar, la tranquilidad y la paz en tu casa. Dios hará nuevas cosas, mis hermanos. Ante toda amenaza que se quiera manifestar, ante todo asomo que quiera mandar el diablo para asustarte, para traerte pleito, para traerte contienda en tu casa, recuerda, el final será excelente. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros y porque con nosotros está el Santo de Israel. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Crea esa palabra, es para usted, es para mí. Así que no se extrañe si de pronto llegan a venir situaciones, porque todo lo que nosotros prediquemos, mi hermano, y lo que usted recibe, siempre Dios lo va a probar. Siempre Dios nos va a probar para ver si aprendimos el mensaje. Solo confía en el Señor. Solo cree, persevera, sigue, camina correctamente. No importa que el enemigo se levante. La Biblia dice que ya tenemos la victoria. La Biblia dice somos más que vencedores. Gloria al Señor, Padre Celestial. Doy gracias por tu pueblo, tus hijos, Padre glorioso. Doy gracias por este tiempo especial. Señor, de aquí nos ponemos de acuerdo también para pedirte por nuestra nación, creyendo que el final va a ser excelente, que a pesar de lo que esté pasando, Señor, y de la desunión, Señor, que se quiere manifestar, creemos que tú meterás tu mano, Señor, bendito Dios de la gloria. Amado Rey, pues tú dices en tu palabra, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Tú dices en tu palabra que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, y nosotros lo creemos, confiamos en ellos, Señor bendito, y creemos que los aires serán conmovidos en esta tarde, Padre Celestial, y toda influencia espiritual que quería aposentarse se tiene que ir en el nombre de Jesús. Padre bendito Dios, declaramos, Padre, por ese avivar, por ese despertar de tu pueblo, Señor bendito Dios, porque tu mano portentosa está con nosotros, y dice tu palabra que uno hará huir a 1000 y 2 a sus 10,000. Padre glorioso, te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos, amada iglesia. Que Dios te bendiga siempre y te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.